Qué bueno, te damos gracias por este privilegio, este honor, poder estar en tu casa de oración y puerta del cielo, para poder compartir esta tu palabra de vida eterna. Gracias, mi Señor Jesús, por todo, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás con nosotros. Te queremos pedir, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada doble filo. Tu palabra que es más dulce que la miel, que destina del panal, que hace al sabio, es el Señor que hace al hombre, Señor, sabio. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, y que nos hagas ver los tesoros escondidos que en ella están escritos, para poder entender los misterios, poder comprender, Señor, que solamente en ti, nada más que en ti, Señor, tenemos vida eterna. Señor, hoy festejamos el día de tu muerte, Señor, en la cruz. Ese día, Señor, donde usted, Señor, derramó su sangre por el impío, el pecador, para que sea salvo el hombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Todos abrieron la Biblia en Mateos 26, capítulo 36. La hermana tiene frío, ¿por qué no le abrimos la puerta? ¿Qué? ¿Hermana Elena? Sí. Tráiganle mi saco. Ese. Esa manta está bien. Muy bien. ¿Estamos todos? Entonces dice así la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló dormidos, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y vino otra vez y los halló dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya
y descansar. Y he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Sin lugar a dudas que Jesús vino con un propósito, a morir. Todos nosotros sabemos que la voluntad del Padre era que Él diera su vida por nosotros. Pero Jesús tenía la parte humana. Esa parte humana que se había entristecido hasta la muerte. Estaba triste Jesús. Dice la palabra que sus oraciones y su sudor era como gotas de sangre. Era tan grande la agonía del Señor porque le esperaban momentos muy difíciles. Había llegado el momento en el cual Él iba a pagar el precio por el pecado de la humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había llegado el momento del cumplimiento de la Escritura, que alguien tenía que morir por nosotros y alguien tenía que ser nuestro sustituto. Había llegado el momento de lo que se había dicho a través de la boca de los profetas y se había dicho en la ley acerca de los padecimientos de Jesucristo, de los cuales Isaías cuando da una radiografía de la muerte de Jesús dijo que él iba a cargar, que la paga de nuestra paz iba a ser sobre él y por su llaga nosotros íbamos a ser curados. Pero había una parte humana que le decía a Dios: dura es esta copa que me has dado de beber. Y le decía: pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Había una parte humana en él, una parte de carne, la parte humana, que no quería morir, porque iba a beber él el pecado de la humanidad. Él se iba a volver maldición, porque maldito todo aquel que es crucificado en un madero. De manera que él estaba entristecido en ese momento, estaba mal. ¿Sabe que si Jesús hubiera pecado en un solo pensamiento, no hubiera habido salvación? Y usted sabe que Jesús fue tentado en todo y en todo fue probado, pero sin pecado. ¿Usted sabía que Jesucristo vino y se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos? Y vino, se humilló hasta la muerte de cruz y aprendió la obediencia? Usted lo sabe, porque eso lo hemos aprendido. Y también hemos aprendido de Él que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Dice: yo no vine a hacer mi voluntad sino la de mi Padre. Ahora, la voluntad del Padre era que Él pagara el precio del pecado de la humanidad, que Él fuera nuestro sustituto, que Él fuera el Cordero de la expiación. Y Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ya lo sabía todo. Él ya sabía, porque ya estaba todo escrito acerca de lo que Él iba a padecer. Porque Él mismo es el autor y consumador de la fe. Pero se imagina todo lo que iba a padecer por amor a nosotros. Él ya lo sabía. Pero sin embargo Él oró 3 veces al Padre. Y le dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero dura esta copa que me has dado de beber. E iba a beber el pecado de la humanidad. El justo iba a morir por el injusto. El que nunca había conocido corrupción iba a conocer corrupción.
El que nunca había conocido pecado iba a conocer pecado. Él iba a beber del pecado de la humanidad y iba a conocer corrupción, iba a conocer muerte en la cruz. Y él lo sabía. Con todo y eso, lo que más lo motivaba a él era el amor por ti. No hay mayor amor que este, decía Jesús, que alguien dé su vida por las ovejas. De manera que para Dios nosotros somos las personas más importantes que hay. Para Él su vida valía la pena. Y estaba ahí. Había orado ya 3 veces diciéndole al Padre: quita esta copa de mí. Porque había una parte que sabía lo atroz que es la muerte en la cruz y el pecado. Para él, que nunca había conocido pecado, nunca había conocido corrupción, se hizo maldito, porque el maldito es aquel que es colgado en el madero. Iba a llevar la maldición del pecado sobre sí mismo. Que si él fallaba en un solo instante en su pensamiento y hubiera pecado, no hubiera habido salvación para nosotros, y él estaba triste hasta la muerte. Él no podía fallar, pero iba a ser llevado como oveja al matadero y no iba a abrir su boca delante de sus trasquiladores. Para que tenga usted una idea de cuánto costó nuestra salvación y de cuál grande amor tuvo Él por nosotros. Si tú no hubieras sido valioso para Dios, Él no hubiera dado la vida por ti. Sin embargo, tú eres valioso, yo soy valioso. Y Él murió por cada uno de nosotros. Pero para morir por nosotros, el primero tuvo que descender del cielo a hacerse hombre a nuestra semejanza, para poder ser un sacrificio a nuestra semejanza, para poder ser el sacrificio que después, cuando Él resucitara, iba a estar en el cielo semejante a nosotros, pero con poder. Y le dice a los discípulos que oren para no entrar en tentación, porque la carne es débil, dijo el Señor, pero el Espíritu está presto. Y nos dejó una enseñanza el Señor de que si nosotros oramos, entonces no vamos a entrar en tentación. Orar para no entrar en tentación, porque la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Y nos enseña que tenemos que orar para no entrar en tentación. ¿Saben por qué entramos en tentación? Porque no oramos. ¿Saben por qué tú estás siempre metido en algún enrollo o en algún lío? Es porque no estás orando y velando día y noche para que Dios te cubra con su gracia y te sostenga con su diestra de poder por amor a su nombre. ¿Sabe por qué nosotros nos metemos en el lío constantemente? Por la falta de oración. Porque Él dijo: orad para no entrar en tentación. La oración es la única que te capacita a ti la victoria. Muchas veces las personas me dicen: yo soy un cristiano victorioso, pastor. Bueno, entonces es un cristiano de oración. Porque el cristiano victorioso es aquella persona que ora sin cesar, para que la gracia de Dios esté sobre él y lo cubra. Y si hablamos de cobertura espiritual, la mayor cobertura espiritual viene a través de la oración. Es cuando nosotros estamos velando constantemente y Dios nos libra de todo mal, ¿sabe? Hay
cuando Jesús enseña la oración, dijo: Padre, líbranos de todo mal. Allí nos enseña a pedir por nuestros alimentos. El Señor allí también nos pide que perdonamos a nuestros enemigos. Y el Señor va a orar allí al monte Getsemaní con sus discípulos. Y se aparta, dice la Biblia, como un tiro de piedra. Y allí se pone a orar. Y allí está hablando con Dios y está triste su alma hasta la muerte. Y del otro lado están sus discípulos. Como un tiro de piedra están sus discípulos, están dormidos. Y esa es la condición espiritual de muchos de los cristianos, que muchas veces están dormidos. Y viene Jesús y le dice: ¿no has podido velar ni una hora para no entrar en tentación? ¿Sabe? La única forma de que esos discípulos no entraran en tentación era velando. Y Jesús esperaba que sus discípulos lo apoyaran en oración. Jesús esperaba que los discípulos lo apoyaran en oración, pero ninguno de los discípulos lo apoyó. ¿Por qué? Porque se durmieron, porque estaban dormidos. Así que estaba solo Jesús, batallando, orando, peleando la guerra espiritual así, ante la presencia del Padre, velando y orando, haciendo guerra espiritual. Allí estaba el Señor. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que salía de su rostro, y su agonía era tan fuerte. Se estaba preparando para la gran guerra espiritual que iba a venir. Porque de allí Él se iba a ir hasta el Gólgota. De allí Él se iba a ir hasta donde lo iban a azotar. Allí Él se iba a ir a ese lugar donde lo iban a escupir en el rostro, le iban a arrancar la barba. Iban a repartir sus vestidos. ¿Sabes lo que estamos festejando tú y yo hoy en este día? La victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo que estamos festejando. Amén. Tú y yo. Amén. Estamos todos los hermanos juntos y en armonía, en agradecimiento a ese día tan glorioso donde Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Amén. Que antes de nosotros ser cristianos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura, estábamos sin vida. ¿Usted lo sabe? Usted sabe que estábamos confinados al infierno y que éramos malditos por causa del pecado. Usted lo sabe. Y usted sabe que un día Dios en su misericordia nos llamó para ser parte de su reino. Usted lo sabe. Y para ser hijos suyos. Y que todos los que estamos aquí presentes no estamos aquí por casualidad. El Señor dijo: vosotros no me escogiste a mí, sino que yo escogí a vosotros y los he puesto para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Y Dios nos escogió a nosotros, siendo nosotros los más vil pecadores. ¿Y por qué Dios va a morir por nosotros, vil pecador? ¿Por qué Dios va a dar su vida por nosotros? Diga conmigo: por amor. Por amor. ¿Por qué qué tenemos nosotros para darle a Dios? Nada. Porque nada somos. ¿Y por qué entonces Él viene desde el cielo y se hace carne en la persona de Jesús para morir por este vil pecador? Es porque nos ama. Es porque somos personas muy importantes. Decirle a tu hermano: tú eres una persona muy importante. Tú eres una persona muy importante. Dios ha dado su vida por ti, decirle. Dios ha dado tu vida por ti. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, decirle a tu hermano: tu nombre está escrito en el nombre de la vida. En el libro de la vida. Es porque el Señor escribió tu nombre en sangre en el cielo. ¿Sabe? Somos las personas más privilegiadas que hay en el mundo. ¿Sabe que la Escritura nos habla que son muchos los escogidos y pocos los elegidos? Y usted, dentro de los muchos escogidos, es parte de los elegidos.
Usted sabía que su nombre fue escrito en sangre en el reino del cielo, en el libro de la vida en los cielos. Usted sabía que el costo de tu vida ha sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que la expresión más grande de amor que hay en la Biblia es la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Imagínate por un instante a Dios que no había conocido pecado, conoció corrupción por nosotros. Imagínate por un instante de que tú no tenías esperanza, andabas como oveja que no tenía pastor. Y Él es el pastor de las ovejas que te salió a buscar para darte vida. Amén. Que cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando estabas perdido en este mundo impío, Él te llamó a ti para adoptarte hijo suyo y para darte vida en abundancia y para que corra dentro de tu ser interior río de agua viva. Imagínate tú, que dice que lo más vil y despreciado de Dios escogió Dios para manifestar su gloria. Amén. Mira cuánto de nosotros Dios rescató del mundo cuando estábamos perdidos. Amén. Imagínate por un instante de dónde te rescató Dios. Dice la Biblia que lo más vil y despreciado del mundo cogió Dios para manifestar su gloria. Y nosotros somos lo más vil y despreciado del mundo. Imagínate dónde estabas tú antes de ser cristiano. ¿Quién eras tú antes de estar en este lugar? Era lo más vil y despreciado. La mayoría de nosotros, el que no era el ladrón era un asesino. Y el que no era el asesino era una prostituta. Y el que no andaba en la droga andaba en el alcohol. La mayoría de nosotros vinimos a Jesucristo porque Él nos amó primero. No que nosotros lo hemos amado a Él. Él nos amó primero y nos dio vida. Amén. Cuando estábamos muertos nosotros nuestros delitos y pecados. Amén. Gloria a Dios. Imagínate cuán importante eres tú. Me acuerdo de la primera vez que el Señor me llamó. Cuando el Señor me llamó yo estaba perdido. Había tenido varios intentos de suicidio y tenía depresión. Estaba rayando la locura, estaba medio loco. Iba al psiquiatra, ni con pastillas me arreglaba la locura. Sin embargo, allí Dios en su misericordia me llamó para hacerme una nueva criatura. ¿Sabe por qué? Porque yo soy una persona muy valiosa para Dios. Amén. Amén. Porque tú eres una persona muy valiosa. Amén. Y todo esto fue porque tuvo que beber esa copa de nuestros pecados en la cruz. Él tuvo que beber nuestros pecados en la cruz. ¿Sabe que Él bebió tus pecados? ¿Sabe que bebió el pecado de todos? ¿Sabe que Él se llevó cada uno de los pecados del hombre en la cruz y los bebió? ¿Usted sabía eso? Porque si hablamos de pecado, Él bebió el pecado de la humanidad. Por eso todos los pecadores que vienen a Jesucristo son liberados, son perdonados y son salvos porque Él cargó con el pecado de todos. Un día me encontré con un muchacho que era un asesino, estaba esposado. Yo había ido al hospital y me encuentro con este muchacho esposado. Estaba con dos guardias, uno hacia derecha y otro hacia izquierda, y él estaba en una silla de ruedas esposado. Cuando yo me acerco para hablarle de Jesús, él me dijo: ¿tú crees que Dios me ama a mí? Con todo el historial que tengo yo de malhechor, ¿tú crees que Dios me ama a mí? Y yo le dije: sí, Él cargó con tus pecados en la cruz y se llevó tus pecados, cualquiera haya sido tus pecados. Él bebió tus pecados y los llevó en esa cruz. Amén. Amén. Él bebió tu copa y Él bebió la copa de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ese muchacho no podía creer que alguien lo amara tanto siendo una persona tan vil y despreciada.
Pero así es Dios. Dios es amor. Y Dios vino a salvar al pecador. Yo no vino a buscar a justos, dijo el Señor, sino a pecadores. Y Él vino por todos nosotros. Y la gente no puede entender todavía que alguien los ame tanto. A veces las personas no pueden creer que alguien los ame tanto. A veces no puedes creer tú, Alejandra, el amor tan grande que tuvo Dios por ti, de donde Dios te rescató, hermana. Y tú eres una hija amada del Señor. ¿Tú sabes lo que dice la Escritura? Que tú eres la niña de sus ojos. ¿Y de dónde te rescató el Señor? Y tal vez para el mundo, cuando tú estabas en aquella condición, la mayoría de la gente decía, por esta persona nos damos un pobre. Y tal vez tú sentiste el rechazo de la humanidad. El montón de gente que te daba la espalda, aún los que se llamaban amigos te dieron la espalda. ¿Cuánta gente hubo que cuando tú caíste en esa condición se apartaron de ti? Pero sin embargo Dios no se apartó de ti. Dios te fue a buscar, allí cuando estabas en el pozo, allí cuando tú ya no tenías esperanza. Sin embargo, allí estaba Él para rescatarte. Porque te ama, porque eres una persona importante. ¿Y qué de ti, querida hermana Marta? ¿De dónde te rescató el Señor? 50 años sirviendo. 56 años. 56 años sirviendo a Satanás. Trabajando en el ocultismo, en cosas. Aparte que En hechicería, y Dios te miró a ti. Siendo tú una mujer que tal vez la llamaban la bruja del barrio. Ah, sí, cierto. Ahí va la bruja y al rato pasabas en una escoba. Sin embargo, Dios te escogió a ti. Sin embargo, Dios te escogió a ti. Ahora, para el mundo, tú no tenías valor. Tú eres la bruja del barrio. Pero sin embargo, para Dios, tú eres su especial tesoro, la niña de sus ojos, su tesoro preciado, lo más hermoso que hay. Tú eres su hija amada. Y Él dio su vida por su hija, para que su hija sea salva y te ama con todo su corazón. Amén. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo cuando yo era allí nadie. Y me acuerdo cuando Dios me fue a buscar a mi casa, yo estaba con mi madre tomando mate abajo de un alero en mi casa. Y sentí en mi corazón de ir a congregarme. Y le dije a mi madre, voy a ir a la iglesia. Y me levanto. Y camino como 3 kilómetros para llegar a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia, nadie me conocía. Y entro por la puerta y me siento en el último banco. Y allí siento que algo salió de mí. Una cosa negra salió de mí. Y ese día yo fui liberado. Nadie me tocó. Nadie oró por mí. Nadie vino a hacerme aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Nadie vino para decirme, pasa adelante que vamos a orar por ti. Nadie me atendió. Me atendió el Espíritu Santo ese día. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que era flaquito. Yo no comía, no dormía de noche. Estaba loco, pero loco de remate. No loco de atar, loco de remate. Y yo me acuerdo que cuando salí de esa iglesia, yo iba cantando, alabando y exaltando al Señor, glorificando su nombre. ¿Qué me había pasado? ¿Qué me había pasado? Mis amigos se habían ido todos cuando yo quedé loco. No quedó ninguno. Las novias que yo tenía
desaparecieron. Mis hermanos me miraban y decían, este nos va a dar con un caño en cualquier momento, este está más loco. Pero yo lo único que sé, que cuando yo salí de aquella iglesia, yo salí liberado. Nadie oró por mí, pero el Espíritu Santo estaba en esa iglesia. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Aleluya. ¿Y sabe lo que me pasó? Llegué a mi casa, me acosté. Hacía 2 años que no dormía. Dormía de a rato. Dormí toda la noche ese día. Y parte de la mañana. Y al otro día me voy a la iglesia cantando. Y allí, gloria, aleluya, yo cantaba cualquier cosa porque no sabía los coritos de la iglesia. Y allá me fui a la iglesia. Pero lo que empecé a notar es que empecé a engordar, empecé a comer. Empecé a dormir de noche. Tenía paz, tenía gozo. El gozo que da el Señor. Amén. 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 Gloria a su nombre. Las cadenas se rompieron ese día. Las maldiciones se rompieron en ese día en mi vida. Las ataduras se rompieron. Porque Dios me amó primero. No que yo lo haya amado a Él, sino Él me amó a mí primero. Y yo era lo más vil y despreciado del mundo. Si te aseguro que era vil y despreciado, lo era. Nadie me quería, hermano. Nadie me quería. Ahora nadie me quiere, pero como sé que Dios me quiere, con eso me basta. Nosotros lo queremos. Si no, no tuviera. Vos me querés hasta que yo traiga una prédica que te dé en la nuca, después no me querés. No, la resisto. Y bueno, queridos hermanos, allí estaba Jesús en el monte Getsemaní. Cuando la venía a buscar. Y él decía, yo voy a beber la copa de todo el mundo. Y había que beber esa copa. Iba a beber la copa del hermano Horacio, terrible copa. Se iba a quedar borracho con una copa sola el Señor. Pero no. Después se bebió la copa de la hermana Alba. En esa cruz se llevó la copita de la hermana Alba. Le llevó los pecados. Y no le bastó con eso, que se llevó los pecados de Alejandra. Y no le bastó que se llevó los pecados de la hermana Marta. Y allá estaban los pecados de la hermana Sonia. Y allá estaban los pecados de la hermana Brulia. Se bebió todo el Señor ese día. En esa cruz se bebió todos los pecados, habidos y por haber. Pastor, ¿Sabe qué? usted sabe que a mí me duele. ¿Sabe que ni un solo pecado dejó sin beber? Se bebió todo. Por eso a veces las personas cuando se acercan a Jesús y tienen pecado de todo tipo, dicen, ¿y Dios puede perdonar estos mis pecados? Claro, si Él bebió tu pecado. El pecado que tú hayas cometido lo bebió todo. Pero ¿y cómo? De aquel que mató gente, sí, Él bebió el pecado del que mató gente y lo perdonó. Pero ¿y aquel otro? Pensá en el peor pecado que se te puede ocurrir. La vecina de al lado, pensá. También bebió el pecado de la vecina de al lado, la predicaron de la vecina de al lado. Pensá que suena, que voy a decir, ¿no? Bueno, también bebió el pecado de su hija. Él tomó el pecado de todos, aún de la persona más vil y despreciable del mundo. ¿Cuál puede ser? El asesino en serie tomó el pecado de ese asesino también y lo llevó a la cruz. Si ese pecador se arrepiente, los pecados de ese asesino
los pecados de ese asesino son perdonados. ¿Sabe que la otra vez miraba un asesino en serie que pasaba en su historial, había matado un montón de gente, pero él aceptó a Jesús como Salvador en la cárcel y se convirtió al cristianismo en la cárcel. Para el mundo ese hombre no tenía perdón ninguno. Sin embargo, Dios bebió el pecado de ese hombre, por eso Dios lo perdonó. Y murió siendo cristiano en la cárcel. Se arrepintió de toda su maldad, de todo lo que había hecho. Allí en la cárcel hubieron hermanos que lo entregaron a Jesucristo. Y ese hombre conoció el amor en la cárcel. El amor que solo Dios da. El amor que hemos recibido todos nosotros, porque todos nosotros hemos venido en pecado y Dios nos perdonó de todos nuestros pecados por su amor. Amén. ¿Cuánta gente de acá que dice yo no era digno? Sin embargo, ahora eres digno. Tus pecados fueron borrados. Sabe que tus pecados fueron echados al fondo del mar y Dios no se acuerda más de ellos. Y que todo aquello que hiciste, Dios te perdonó. Y por ahí viene uno que es justo, ¿viste? Viene a la iglesia y dice, yo no necesito. Porque siempre hay alguno que dice, yo no pequé. Y recién terminó de hablar de otra persona. Pero quiero que se ponga de pie. Quiero que se ponga de pie y hagamos memoria de la copa que le dio Jesús en la cruz. Hubo un momento donde Jesús le dijo al Padre, durante esta copa que me has dado de beber. Dura la copa que voy a beber, Señor. Oh, Señor, voy a tener que beber el pecado de todos. Y allí estaba el pecado del político que se entró en la política y se enriqueció y no sabía de un día para el otro tiene yate. Allí está el pecado del político también, que si el político se arrepiente, Dios lo salva. Amén. Y el político me está escuchando ahora y dice, ay Dios mío, también yo soy salvo. Porque le llamamos vil y despreciado del mundo a aquellos que andan en la droga o el que roba una gallina. ¿Y qué pasa con aquel que se roba algunos millones de dólares? Es que Dios murió por todos y por cada uno y bebió la copa de todos. Y si hay una cosa que tú no eres ahora, el mismo que eras antes, porque las cosas viejas pasaron y fueron todas hechas nuevas. Mira, yo no soy el mismo loco que era antes, soy un loco nuevo. Porque digamos, me hizo nueva criatura. Menos mal que se da cuenta. Y por allá va mi esposa y dice, uy, este está re loco. Bueno, pero soy un loco cristiano, ahora soy un loco sano, ¿eh? Bueno, vamos a hacer memoria, ¿qué le parece? De la copa que bebió el Señor de nuestros pecados en la cruz. De la copa que bebió tuya, Dios mío. Mía no, la tuya. Cierra tus ojos. ¿Por qué no le das gracias al Señor de donde Dios te rescató? ¿Por qué no le das gracias por haber bebido de tu copa? Por haberte sacado de todas esas maldiciones que estaban en tu cuerpo,
por haberte liberado de todas esas ataduras que tenías desde el día que naciste, por haberte perdonado de todos ellos, de todo lo que tú cometiste, aún lo que te guarda muy profundo en tu corazón y nunca se lo dijiste a nadie, pero que Dios lo sabe y te perdonó por eso también. Porque esté seguro que muchas personas guardan en sus corazones pecados tremendos que nadie sabe, nunca se lo declaró a nadie, pero Dios lo sabe y de eso te perdonó también el Señor. Gracias. De ese gran pecado también el Señor te perdonó. También se llevó ese pecado en la cruz. También bebió de ese pecado. ¿Por qué no le das gracias ahora? ¿Por qué no miras tu pasado y dices de dónde me rescataste, Dios mío? Yo no valía nada, mira todo lo que valgo ahora. Cierra tus ojos y dile al Señor, reconoce de una vez qué afortunado eres. Y veo lágrimas en los ojos de algunos que están haciéndose memoria de dónde Dios los sacó. Era dura tu vida antes de ser cristiano. Cuántas maldiciones había en ti. Cuán solo estabas. Nadie te quería. Mucha gente te daba vuelta a la espalda. El Señor no te la dio. El Señor dio su vida por ti. Estabas más perdido que ninguna persona. Querido Señor Jesús, te doy gracias por haber bebido mis pecados. Gracias te doy por haberme liberado de todos mis maldades. Gracias te doy por haberme rescatado de tan grande muerte, del infierno mismo. Gracias por haber puesto tu mirada en mí. Gracias, Señor, porque yo soy un vil pecador nada más. Que no merezco tan grande misericordia de ti. Pero gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy estamos haciendo memoria en este Viernes Santo. Estamos, Señor, desde las 10 de la mañana estamos aquí orando, alabando tu nombre, glorificando tu nombre, y estamos a las 2 de la tarde recién y faltan varias horas todavía, Señor, en agradecimiento a lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Gracias, querido Señor. Te debemos todo a ti. No seríamos nada sin ti, sin lugar a dudas, que yo no estaría en esta tierra si tú no hubieras puesto tu mirada en mí, porque yo estaba loco, Señor. Sin embargo, Señor, tú perdonaste mis pecados en esa cruz. Y tú te llevaste todas mis cargas. Tú te llevaste todas mis dolencias, mis dolores, por tu llaga fui curado. Y un día, Señor, cuando yo estaba perdido como oveja que no tenía pastor, sin esperanza y sin Dios en el mundo, Señor, tú pusiste tu mirada en mí. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú hayas muerto por mí? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú hayas puesto tu mirada en mí? Oh, querido Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que toques a la hermana Sonia allá y la llenes del Espíritu Santo. Sopla, sopla, Señor. Sopla, 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 sopla el Espíritu Santo.